Sean muy bienvenidos a este canal que titulamos Por un cambio cultural hacia la libertad. Hoy vamos a hablar de el socialismo y la destrucción del yo. Y nos vamos a basar para eso en la magistral exposición que hizo el gran liberal uruguayo, escritor y filósofo, periodista Rodolfo Fattoruso, en donde él, en esta ponencia, nos habla del socialismo como esa búsqueda de la aniquilación del yo, la aniquilación del individuo, ¿verdad? Y claramente que eso es así. El socialismo es un colectivo que diluye al ser humano. El socialismo niega el ser, el poder resolver los propios dilemas de la vida, los temas recurrentes del individuo. Y cuando decimos esto, vamos mucho más allá del tema de la libertad, ¿verdad? Vamos a una ideología que en esencia niega la naturaleza humana, porque al negar al individuo, al sujeto, está atacando, está diluyendo la dignidad humana, ¿verdad? El propio sujeto, el propio ser, extingue su voluntad. Y entonces comprobamos que se trata de un tema que involucra no solo a la libertad, sino a la humanidad misma, ¿verdad? La elección entre socialismo y liberalismo no es una elección inocente, no es una elección de ropa, de colores, como decía Faturuso, es una elección entre tomar jugo o arsénico. Es una elección dramática para el ser humano, trágica, le va la vida en esta elección, ¿verdad? Y en ser inteligente para tomarla, porque es una elección propia de la naturaleza humana. El hombre, indudablemente que es un ser único con dignidad en su esencia. Por ser hombre, es digno. Y le comprenden todos los derechos inalienables que el liberalismo defiende, como es la vida y la libertad. Lógicamente el hombre es un ser social, pero eso de ninguna manera lo convierte en un colectivo indivisible. Es un ser que vive en sociedad y en permanentes vínculos espontáneos. Y el primero, la familia. Pero eso de ninguna manera significa resignar la esencia de su propia voluntad. No somos un colectivo, no somos una masa, somos sujetos independientes, que tenemos puntos de vista diversos, claramente, intereses, proyectos de vidas diferentes, conciencia y voluntad completamente independiente. Tenemos pensamiento crítico. En fin, somos desiguales en todo sentido. Y la desigualdad no es una mala palabra, la desigualdad es la esencia del ser humano, ¿verdad? Y entonces los liberales tenemos un enfoque hacia el humano que es un fin en sí mismo. No es un vehículo de nada, no es un medio para conseguir otros fines, como lo hace el socialismo. El socialismo, al enfocarse en el colectivo, los individuos que componen ese colectivo, son un medio para el fin colectivista. Diríamos que son esclavos de ese fin colectivo, ¿verdad? Y este colectivo se traduce en un Estado, en un sindicato o cualquier otro tipo de movimiento colectivista, como puede ser estas ideologías radicales de hoy en día, ¿no? El feminismo radical, el género, el ambientalismo, indigenismo, animalismo. Todos utilizan al ser humano no como un fin en sí mismo, sino como un medio para lograr los objetivos de ese ser colectivo. Y nosotros como liberales elegimos al individuo, ¿verdad? A la persona. Tenemos confianza y optimismo en el ser humano y le otorgamos la dignidad que a cada ser humano, único e irrepetible, le corresponde. El socialismo es además un engaño porque detrás de ese discurso colectivista, la realidad es que siempre hay una persona, siempre hay un déspota. En el colectivismo fascista, el átomo, el individuo detrás de ese colectivo inmenso, era Mussolini. En el nazismo, detrás del colectivo y de que todos debían servir al Estado Nacional Socialista, se encontraba Hitler. Entonces se venden humos colectivistas para la gente, ¿verdad? Que se manipula, la manipulan, pero siempre detrás hay un rey.
Esa es la realidad. Y entonces al final del día, siempre es el individuo el que prevalece, ¿verdad? Y el colectivismo es una cortina para esconder los reales intereses de un puñado de individuos arbitrarios y déspotas. Y el Estado funciona igual. El estatismo, en donde se generan estas políticas socialistas, esconden siempre un determinado grupo de personas que son las que gobiernan, las que imponen las leyes, las regulaciones, los decretos, y son en definitiva un colectivo que impone sus propios intereses a costa de los intereses de los demás. El liberalismo pretende poner un límite a esas personas que en nombre de un colectivo abusan del individuo, le coartan su libertad, le violentan sus derechos básicos. Es decidir respetar la vida ajena, el proyecto del prójimo. Y eso implica que uno respeta la existencia misma del ser, que mientras no afectes a otros, no dañes a otros, puedes manejarte en tu vida como quieras, puedes vivir tu vida como desees, sin ser esclavo de nadie. Es una vida en sí misma, valorada por su principal protagonista, que es el ser humano, y no una vida como medio para fines de otros, no una vida al servicio de un amo, sea un Estado o sea un sindicato, ¿verdad? El respeto y la tolerancia son instrumentos esenciales para la convivencia de una sociedad liberal. Y todo eso es lo contrario al socialismo, que no respeta al individuo, sino que lo agrede en favor de la masa colectiva, y no es tolerante, sino totalitario. El liberalismo es una aptitud de vida, una forma de vivir sustentada en valores esenciales éticos y en principios morales sólidos, como yo siempre digo, sólidos como una roca, en el respeto de esos derechos que vienen con el ser humano, que son la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿verdad? El liberalismo no es un conjunto de manada o una banda fanática e irracional, sino personas que tienen su propio pensamiento, ¿verdad? Y tienen la inquietud de usar su conciencia para pensar por sus propios medios. Y por eso no es anormal, es totalmente común que entre los liberales haya diferentes posturas, haya contradicciones, haya discusiones. No solo una ideología como un sistema de ideas cerrado, eso no es el liberalismo. El liberalismo es un proceso de entera transformación. No es lo mismo el liberalismo de la década de Locke, de la época de Locke, que el liberalismo hoy en día. La realidad lo ha transformado, lo transforma día a día, es un devenir, ¿verdad? No nos embadurnamos bajo tales o cuales colores o banderas como si fuéramos una hinchada de fútbol, en donde no cambiamos los colores ni loco. Acá no tiene cabida la pasión irracional, sino la conciencia racional, el pensamiento crítico y la transformación de las ideas. Se busca la permanente evolución del individuo. Pero a su vez el liberalismo es escéptico del individuo, confía plenamente en el individuo, le otorga los derechos que tiene que otorgarle, los inalienables, que preceden a cualquier colectivo, a cualquier estado, ¿verdad? Pero también sabe que el individuo es vulnerable, que, que de alguna manera no puede comprender todo. Por eso es plena transformación. Por eso no puede existir un rey, un monarca o un grupo de personas que comanden la vida de los demás, porque esas personas no tienen la capacidad ni la legitimidad para imponer sus derechos sobre otros, no tienen toda la información necesaria para conocer lo que es el bien común ni el interés general para los diversos individuos de la sociedad. Y por eso mismo, porque sabe que el individuo no puede comprenderlo todo y tiene muchas falencias, el liberalismo es escéptico del individuo. Confía en él, ¿verdad? Es optimista, pero es escéptico, porque sabe que ninguno puede mandar sobre el otro. Por el contrario, en el comunismo marxista uno alcanza el nirvana, la felicidad plena, cuando se aniquila el yo, cuando dejas de ser un sujeto y pasas a ser un objeto para algo.
y terminas siendo una gota en el océano. Tu ser se pierde en la vastedad del universo. Y eso es lo contrario completamente a la afirmación orgullosa de lo que uno es, de lo que uno quiere ser, de lo que uno se proyecta ser. En la que el socialismo es, de alguna manera, un atrapador de sueños, ¿verdad? Junto con el Estado, son, como yo llamo, atrapadores de sueños, pero no en el buen sentido de la palabra, porque la figura del atrapador de sueños parecería que condensa los sueños positivos para que los retengas. No. El socialismo es un atrapador de sueños porque te, se apropia de los mismos, ¿verdad? Se apropia de tu proyecto de vida y no te permite crecer. Cuando en el socialismo tú tienes tantas trabas para poner un negocio y lo desestimas porque pones por delante todo lo que te cuesta ponerlo, los costos, las regulaciones, las autorizaciones estatales, el Estado, el socialismo, te destruyó un sueño, destruyó un proyecto de vida. Y entonces, en vez de tú poder desarrollar tu proyecto de vida en libertad, se te impuso un proyecto de vida ajeno, el socialista, que está lleno de trabas, de trancas, ¿verdad? Cuando tú trabajas como dependiente y en el salario te retienen un 40% de tu esfuerzo, lo retiene el Estado socialista para hacer su repartija de justicia social, el Estado te está quitando ese fruto de tu trabajo, ¿verdad? Que es tuyo. Y que con ese fruto de tu trabajo y con ese ingreso que tú podrías haber tenido, podrías haber generado un proyecto de vida, otro, paralelo, junto con ese trabajo. O podrías darte placeres que no te puedes conceder. O podrías brindarle una mejor salud que no puedes dar a tus hijos. Entonces, el socialismo, por fundamentalmente todas las cosas, te coarta tu proyecto de vida y te impone el propio, te impone el proyecto colectivo, ¿verdad? El socialismo es un atrapador de sueños, es un encantador de serpientes, es un engaño hipnótico para el ciudadano, que manipulado psicológicamente cree esos discursos socialistas, cree que el Estado debe existir para protegerlo y que cuanto más grande el Estado mejor, y no se da cuenta que cuanto más avanza el Estado es a costa de su propia libertad, a costa de su propio proyecto de vida, a costa de su propio fruto de su trabajo, ¿verdad? Es el intento de un igualitarismo forzado, aniquilando el mérito, la creatividad, el esfuerzo, el coraje de asumir riesgos. Esa es la libertad. Y eso es lo que te coarta el socialismo. La libertad está asociada con riesgos, ¿verdad? Con una aventura por delante, pero llena de crecimiento. El socialismo es seguridad, es la dádiva estatal, la dependencia, el no salir nunca de tu statu quo, frustrarte, ¿verdad? Es el intento de nunca fracasar, cuando eso es parte esencial del aprendizaje de la vida, ¿no? Es que te maneje la vida un burócrata estatal, que te paga el sueldo, que te quita el fruto de tu trabajo, que te dice lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, que te concede o no la propiedad en base a sus normas, ¿verdad? Es, de alguna manera, una igualdad burocrática que proviene de la administración, impuesta por la autoridad superior, bajo el garrote legal, ¿verdad? Y eso no es igualdad, eso es arbitrariedad. Y para lograrla se cometen todo tipo de atropellos en contra del individuo. ¿Verdad? Ser desiguales es precisamente ser quien sos. Es la diferencia, es lo que nos diferencia de los demás. Tú tienes tus propias características. Tú has hecho tu propio camino en la vida. Tú has elegido, has tomado buenas y malas elecciones, como cualquiera de nosotros. Y te haces cargo de esas decisiones. Y con eso salís adelante. Ser liberal es vivir con responsabilidad, hacerte cargo. Ser socialista es trasladar la responsabilidad de tu propia vida a un colectivo y nunca hacerte cargo. Es vivir siempre en clave victimista,
Siempre la culpa de tus propias miserias, de tu propia frustración y fracaso son de otros. Puede ser un país, Estados Unidos, puede ser tu patrón el que te da trabajo, pueden ser los ricos, puede ser el sistema de tu país donde estás inmerso, culpando siempre a lo ajeno y no haciéndose cargo de su propia vida. Culpar al capitalismo como creyendo que el socialismo es algo superior. Como decía la filósofa rusa Ayn Rand, la libertad es no pedir nada, no esperar nada de nadie, no depender de nadie ni de nada. Es un hacerse a uno mismo en un permanente ciclo de fracasos y éxitos. Es el dilema de la vida, ¿verdad? La libertad se trata, como dije, de no vivir en clave victimista, responsabilizando de nuestros propios problemas, de nuestros propios fracasos a otros. Entonces, el socialismo no es que niega solo la libertad en realidad. En el análisis hay que ir mucho más allá, porque niega la naturaleza humana, lo que distingue al individuo. Una de las características que presenta el discurso estatista, el discurso socialista, es justamente eso, la negación de la naturaleza humana. Y el socialismo es totalitario, que es más que ser arbitrario. Y en ese totalitarismo no es que quiera atacarte tu libertad, sino que si no le sirve tu vida, quiere hacerla desaparecer, ¿verdad? Quiere formar la dictadura del proletariado y que seamos todos proletarios. No le sirve a los empresarios, al empresario hay que desaparecerlo. O en términos de raza, quiere la raza aria. No le sirve otra raza, ¿verdad? Entonces artificialmente tiene que haber, por ejemplo, muchos arios. Y ese fue el camino del nacionalsocialismo. Es esa idea de ser pobre de alma, pobre de vocación, ¿verdad? Y entonces, si no lo sos, si no compartís este espíritu del pobrismo, sos un sujeto despreciable, porque una de las bases del socialismo es hablar loas de la pobreza. Ve la pobreza como un valor en sí mismo, como una virtud, diríamos de alguna manera. Entonces, si no comulgas con ese espíritu de pobreza, si no tienes ambiciones, si por el contrario tienes ambiciones, tienes amor por la propiedad, tienes una inquietud por crecer, bueno, la sociedad socialista se va a encargar de ponerte al más bajo nivel posible, hacer un promedio hacia abajo, porque hacia arriba no se puede hacer, hacia arriba depende de uno mismo y no hay riquezas, no hay recursos para todos para elevar la pirámide hacia el vértice. Entonces el socialismo, lo único que puede hacer con esta intervención en la naturaleza humana es equilibrar hacia la base de la pirámide, hacia abajo, ¿verdad? Y dejarnos a todo el mundo pobres, todos igualmente pobres, sin libertad. Y dependiendo, como siempre, de papá Estado, no de nuestros propios méritos, no de nuestro propio esfuerzo, de nuestro propio tesón, sino dependiendo del Estado, ¿no? La naturaleza humana para el socialismo es crear una igualdad artificial que no existe en la naturaleza, porque la desigualdad es lo natural. Y por suerte, porque esa desigualdad es lo que nos permite las ansias de superación, la cooperación social, la división del trabajo, la generación de emprendedores, de futuros empresarios, que hacen de los lujos luego las necesidades. Porque gracias a su inventiva, gracias a su arte, gracias a su invención científica, los pobres logran adquirir productos a precios accesibles. Y lo que antes se veía como un lujo, como un aire acondicionado, como un celular, como la TV, la DirecTV, con 200.000 canales, hoy es un artículo de primera necesidad. Y eso lo logra el capitalismo, la creación. Y eso no se logra con la igualdad forzada, hacia abajo, ¿verdad? Que destruye la mente de los emprendedores y destruye la mente de los holgazanes, porque tampoco les da la motivación para descubrir cómo salir de la pobreza. Y entonces, los que tenían mentalidad creativa
y emprendedora terminan pasándose al otro bando de la dependencia, porque ellos pensarán de qué vale, ¿no? Emprender y trabajar si el Estado me saca la mitad de mi trabajo. Más vale, cruzo la vereda y vivo de lo ajeno. Y los que ya están ahí viviendo de lo ajeno van a decir, ¿para qué voy a cruzar del otro lado? ¿Para qué me voy a asumir riesgo? ¿Para qué voy a emprender? ¿Para qué voy a generar riqueza? Si yo puedo vivir cómodamente de la dádiva estatal y del socialismo y vivir en la pobreza. Esa es la destrucción mental de la naturaleza humana que hace el socialismo. Por eso el socialismo es una ignominia, es un castigo. Es algo que viene desde una parte que no es ni la libertad, ni la dignidad, ni la naturaleza humana. Porque el socialismo es completamente extraño a nosotros. Es lo antinatural por excelencia. Y por oposición a todo esto, la salida que tenemos no es otra que la liberal, gente. No es otra que la filosofía de vida liberal es la única manera de prosperar un individuo, su familia y la sociedad entera por efecto dominó. No es, la solución no es colectiva, está muy lejos de serlo, ¿verdad? Se trata de solamente de que no me molesten. Como decía una indígena peruana, decía, no necesito que me den una mano, necesito que me la saquen de encima. Y de eso se trata. Que dejen, que me dejen hacer mi propio camino en libertad. Que me dejen pensar en mi aire, como decía Faturuso. Que no me censuren. Que no me digan que no estoy suficientemente crecido como para hacer lo que quiero hacer con mis propios ahorros. Con mi propio ingreso. Que no me digan cómo tengo que vivir la vida. Que no me digan lo que debo comer, lo que debo pensar. Que no me digan qué debo hacer con mi dinero y que no me lo arrebaten por la fuerza, porque es mío. Fui yo el que trabajé 8 o 12 horas por día para ganármelo. Y no es justo que el Estado al final del día, al final del mes, me saque un 30 o un 40% del fruto de mi trabajo. ¿Verdad? Porque si trabajo 10 horas por día y el Estado me saca un 40%, las primeras 4 las trabajé para el Estado, no para mí ni para mi familia. Trabajé para el colectivo, ese colectivo que es un agujero negro y que no se sabe dónde va el fruto de mi trabajo. Entonces, ser liberal es respetar la ganancia propia, fruto de tu esfuerzo, que te va a permitir desarrollar un mejor proyecto de vida. No es pagar proyectos de vidas ajenos, que deben tener la responsabilidad, en la pobreza o en la riqueza, de poder generar su futuro, en libertad, no con trabas. Toda persona tiene posibilidad, y ejemplos hay muchísimos, millones de a millones en la vida de gente que tuvo sumida en la máxima pobreza y logró salir adelante, ¿verdad? El socialismo no saca a la gente de la pobreza, la condena a la pobreza. Y al rico lo vuelve pobre. Y al de clase media lo vuelve clase baja, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la trampa de todo esto? La trampa es la indefinición, la vaguedad del término libertad. Y eso lo decía Fatoruso muy bien, porque la libertad no es una cosa material que podamos ver y definir, no es algo tangible, no es un objeto, no es una cosa, por el contrario, es algo intangible, que incluso el concepto y la definición propio de los liberales ha variado también en el tiempo. Ha tenido diferentes definiciones conforme las épocas y tiene varias dimensiones. Por ejemplo, los políticos nos dicen que la libertad es una libertad de votar, el derecho que tenemos todos a sufragar. Pero claro, es una libertad circunscripta, acotada, encorsetada a votarlos a ellos, a su programa de gobierno preimpuesto, a las personas previamente designadas por ellos mismos, por el grupo político, ¿verdad? Es una libertad en una especie de contrato de adhesión, en donde tenemos libertad para decidir, pero a cartón cerrado. Eso es libertad, ¿verdad? La libertad de convalidar sus ambiciones. Pero ahí no se agota la libertad, porque eso en realidad es una libertad muy dudosa, ¿no? Es una soberanía muy dudosa. La libertad tiene una esfera íntima, ¿no? Que es intocable. Y esa esfera es infinita, en el sentido de que tú puedes estar encarcelado, encadenado, con
25 candados y nadie te va a poder quitar tus convicciones. Nadie podrá decir que sí por más que te apremien, pero íntimamente tú puedes decir que no. Es decir, puedes decir que sí, eventualmente, por la opresión, pero íntimamente tú siempre tienes la libertad de negar. El no siempre lo tenés a mano en esta esfera, ¿verdad? Es un acto íntimo, un acto personal, que no se lo quita a nadie. Es la libertad del hombre que está consigo mismo, ¿verdad? Que no depende de nadie. En ese momento, cualquiera sea la situación de tu cuerpo, la situación externa, encadenado o suelto, no interesa. Ese individuo tiene una libertad íntima. No importa lo exterior. Y entonces puede rechazar, tiene esperanzas, tiene pensamiento en su fuero interno. Y esa es la libertad íntima, la de cada uno, que es impenetrable, ¿verdad? Que es ese resquicio de los liberales que no queda, que es nuestra libertad de conciencia, ¿verdad? Después tenemos la libertad de hacer o no hacer, que esa es la libertad donde entra el socialismo. Esa es la libertad que ataca el socialismo. Y ahí es donde entramos nosotros los liberales a defender esa libertad, ¿verdad? Porque es en este ámbito donde el socialismo nos quita las libertades, ¿verdad? Es aquí donde el socialismo nos dice qué podemos hacer y qué no. Y la forma que lo hace es a través del Estado. Es decir, el Estado es un medio que el socialismo utiliza para quitar libertades. Y lo hace, por ejemplo, mediante el manejo de nuestros propios recursos. Lo hace, por ejemplo, poniendo todo tipo de trabas para poder emprender, para poder generar riqueza. Lo hace quitándonos nuestra creatividad. Lo hace a costa de nuestras propias necesidades. Pero fundamentalmente, como dije, a costa de nuestro propio tiempo. El Estado socialista nos arrebata tiempo, ¿verdad? Nos arrebata, no solo nos frustra proyectos de vida, cuando nos pone todo tipo de trabas y nos hace un camino que tiene brasas ardientes y no podemos recorrer, ¿verdad? Y no podemos crecer, sino que nos roba el tiempo cuando, por ejemplo, vemos, como dije anteriormente, nos quita parte del fruto de nuestro trabajo. Porque cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros destinamos horas a nuestra empresa, a nuestro emprendimiento, a trabajar en el sector privado como dependiente, y el Estado nos saca un 30, un 40% de nuestro ingreso, el Estado, los hombres, los seres humanos tendemos a ver solamente lo material, es decir, el dinero que se nos apropió y nos quejamos. Pero es mucho más profundo el tema, porque el Estado nos saca no solo lo material, que es lo primero, que es lo que se ve, diría Bastian. Lo que no se ve es el tiempo de vida que nosotros dedicamos a generar ese fruto de nuestro ingreso, el fruto de nuestro trabajo, y que se fue tomado a la fuerza por un tercero que es el Estado que se nos apropió. Y el tiempo no es otra cosa que vida. ¿Qué decimos nosotros que es lo más valioso? El tiempo. ¿Y qué decimos nosotros en cuanto a esa prosecución del tiempo? Que no regresa, que no vuelve, que el tiempo es lo más valioso que nosotros tenemos, porque una de sus características es que no podemos volver atrás. Y entonces dedicamos tiempo de vida a nuestro trabajo. Y cuando lo hacemos resignamos muchas cosas, porque por nuestro trabajo muchas veces resignamos nuestra familia, estar con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros nietos. Resignamos deporte, resignamos salud. Todo eso resignamos muchas veces apostando al fruto de nuestro trabajo. Y es completamente legítimo. Pero cuando el Estado nos arrebata eso, nos arrebata todo este tiempo. Todo el tiempo nos arrebata la resignación también de no hacer otras cosas por apostar a generar nuestro ingreso. Y el tiempo es vida. Entonces lo que no se ve cuando el Estado nos arrebata la renta, nos arrebata nuestro salario, ¿verdad? Es todo el tiempo de vida que nosotros dedicamos para obtener eso y que es nuestro. Entonces, en definitiva, el socialismo nos arrebata vida, nos arrebata libertad y nos arrebata vida. Lo que te quita el socialismo es vida, es ese tiempo dedicado a generar y proyectar tu vida, ¿verdad? Entonces, la política sería noble si fuera voluntaria, como una ONG de ayuda hacia los semejantes. Y de pagos voluntarios. Si el político hace una excelente gestión, tendrán personas que lo apoyen libre y voluntariamente con sus recursos.
Si los políticos tienen fines altruistas, como dicen que la política es servir al prójimo, que no cobren por su trabajo, como lo hace la gente que trabaja para una ONG. Si ese es el servicio público, pues bien, que lo hagan, pero que lo hagan no a costa de mi plata, de nuestra plata, que lo hagan gratis porque tienen la vocación de servicio, que lo hagan sin cobrarnos un peso. Si en todo caso, si su gestión es muy buena, serán retribuidos de alguna manera, ¿verdad? Y en todo caso que me pregunten primero si quiero que se metan con mi vida, porque ellos son personas de carne y hueso como yo, como vos, y no tienen derecho a meterse en el bolsillo ajeno, sacar por la fuerza y después donar mi dinero a quienes ellos creen, ¿verdad? Eso en cualquier parte del mundo es robo. Acá y en la China, ¿verdad? Esos son los impuestos, gente. Y ellos no tienen derecho a decidir sobre mis ahorros. No tienen derecho a decidir sobre si tengo capacidad para gestionar mis ingresos y mi patrimonio. Ellos no pueden ser tan contradictorios que me digan a mí, soy tan inteligente y competente para votar, y ese voto es sin condicionamiento, para después decirme, tú sos un incompetente para manejar tus propios recursos, y te los arrebato yo para una futura jubilación que te administro yo. No, ellos no tienen esos derechos, nunca los tuvieron, pero es el adoctrinamiento en el socialismo lo que nos hizo creer lo contrario, ¿verdad? Y la excusa de la necesidad para brindar servicios públicos no es la excusa para que el Estado funcione de esta manera. No es válido eso. Porque los servicios que brinda el Estado pueden ser servidos, valga la redundancia, de muchísimas maneras. De mucho mejor manera que no es arrebatando por la fuerza, generando una injusticia social tremenda y una justicia individual, por supuesto y un ámbito, un ambiente de permanente sensación de injusticia y conflicto. La gente se enoja cuando le saca el fruto de su trabajo a la fuerza, pero a su vez no puede siente que la impotencia de no poder hacer nada, porque si lo hace, viene la amenaza de la ley, ¿verdad? Entonces, una inmoralidad no se transforma en un acto moral por estas cuestiones. No, no, sigue siendo inmoral. Sacar el fruto del trabajo de una persona que no lo consiente es inmoral. Quien crea que es bueno y quiera dar su fruto de su trabajo y trabajar para el Estado 40%, 50%, la mitad toda su vida, que lo haga, pero que lo haga voluntariamente. Está bien, es respetable, pero no podemos condenar a toda la sociedad a utilizar los servicios públicos estatales y a tener que pagarle a los políticos por su tarea. Eso es una inmoralidad en todos lados, pero quien quiera hacerlo, en esta doctrina liberal nuestra, que lo haga, que se nuclee la asociación de pagadores de impuestos y que paguen los impuestos, que después una tercera persona, que será un político, distribuirá su guita. Pero es injusto a condenar a la mayoría de la población que no está de acuerdo con eso a esta metodología, ¿verdad? En mis 45 años de existencia que tengo yo en este país, Uruguay, lo único que yo he visto es el crecimiento progresivo del Estado. Todos los cambios de gobierno, elección tras elección, ninguno redujo el Estado. Todos los aumentaron. El Estado avanzó, siempre aumentó la intromisión del Estado sobre las personas. Y ahora le agregamos algo peor. Aparecen los colectivos que terminan de desnaturalizarnos totalmente. El Estado no conforme con meterse con tu dinero, ¿no? No conforme con meterse con tus derechos, ahora se mete con la sexualidad. Nos impone una ideología de género y se mete en la intimidad del cuerpo de las personas. Y se mete en la mente de tus hijos. Se mete con lo más sagrado que tenés. Se mete con los valores. ¿Hay una invasión más grande que esta? ¿Ustedes pueden llegar a visualizar algo peor que la ideología de género sexista? Y aquí vemos una vez más lo antinatural, el socialismo yendo contra la naturaleza humana, una vez más, diciéndonos que no existe el sexo y que lo que vale es la autopercepción, ¿verdad? Otra antinaturaleza. Y en este punto es cuando el ciudadano, la persona, la sociedad toda tiene que identificar, al enemigo. Y el enemigo es quien te ataca. Y quien te ataca con todas estas cosas, quien te ataca tu libertad, tu pensamiento, quien te ataca tus ingresos, el fruto de tu trabajo, quien te impone ideologías oficialistas, ¿verdad? Es el Estado.
que a través de estas políticas públicas destroza la individualidad, las ansias de superación y la mente. Y sobre este enemigo hay que darle frente. No queda otra que de alguna manera intentar salir victorioso. Frente a la destrucción de todos los valores morales de la sociedad occidental, nosotros como ciudadanos debemos plantarnos y decir, no, basta, no acepto esta destrucción. Tengo la obligación moral de destruir esta destrucción, como decía Fattoruso en su ponencia. Bueno, nos quieren destruir, nos quieren degradar moralmente. Bueno, yo tengo que destruir lo que nos quiere destruir. Me opongo a eso. Yo quiero valorar mi libertad, mi vida, dar la pelea contra la coacción, dar la pelea contra cualquier tipo de imposición ideológica. Oponerse a que el colectivo nos obligue a ser siervos, esclavos, que no podemos quedarnos con lo nuestro, con el 100% de lo nuestro, que no podemos administrar nuestros propios ingresos y ser nosotros los que decidamos cómo queremos, por ejemplo, terminar viviendo nuestros finales años de vida. Queremos decidirlo nosotros, no que no se nos impida vivir nuestra propia vida. Queremos valorar nuestro propio yo, nuestros propios intereses, ¿verdad? Entonces los socialistas encontraron una veta de oro gravísima para terminar de completar su obra, que son los colectivos, esos colectivos que van contra la naturaleza humana. Ahora se considera que está bien lo que va contra la naturaleza, lo que va contra lo obvio, lo que va contra la ciencia, lo que va contra la biología, ¿verdad? Se considera que todo aquello que violente la naturaleza, por el hecho de tener derechos, se convierte en norma. Y esa arbitrariedad es lo que está destrozando la base de nuestra convivencia. El engaño de ofrecerte derechos, progresismo, es lo que está destruyendo culturalmente la mente de la sociedad. Porque te engañan diciéndote que te dan derecho y por detrás te vulneran todo tipo de libertades, todo tipo de derechos. El socialismo siempre estuvo en contra de la familia, del matrimonio. Incluso sus postulados es la propiedad colectiva, no hay propiedad privada. Y los hijos son del Estado, decían. Nada pertenece al individuo, ni su propiedad, ni siquiera sus hijos. Ese es su pensamiento de base que no cambió, ¿verdad? No cambió desde que hacía la revolución. Siguen siendo los mismos postulados, los mandamientos del manifiesto comunista, pero ahora a través de las urnas, ahora a través de la democracia. Lograron esa veta para imponer sus postulados. Pero ahora se añade algo peor aún, que, como decía, todos estos movimientos colectivos ideológicos antinaturales, como la ideología de género, los ambientalistas, los animalistas, etcétera, que han conseguido enquistarse en la sociedad a través, siendo cómplices, los medios de comunicación y los políticos pusilánimes, que le han cedido todo por un voto miserable y se lo han cedido a un grupo minúsculo de la sociedad, que hace mucho ruido, pero que tiene poca representatividad. Son los grupos de izquierda, pero que la mayoría de la población en Uruguay no comparte esta ideología de género. Y sin embargo está impuesta, nos la impusieron por ley. Y estamos todos sometidos y pagando con nuestro bolsillo esta ideología perversa, degenerada y nefasta, ¿verdad? Mediante la imposición de esta ideología metafísica, el marxismo ha conseguido el gran mérito, el gran trofeo que buscó siempre, que es minar la familia, implosionar y destrozar la familia. Y con ello, el sistema capitalista. Romper aquella unidad educadora, primera propagadora de los valores. Se convierte hoy en algo o que no existe, o que es aberrante en el mejor de sus versiones, o que es un ámbito de opresión. Y hasta nos hacen ver que la maternidad y el embarazo son ámbitos de opresión patriarcal. Qué increíble, ¿no? Cómo este discurso del odio y del enfrentamiento llegó a penetrar nuestras mentes, que vemos en el embarazo, en el desarrollo de una potencial vida que es lo más hermoso que hay. Las feministas radicales y el género han podido convertir la mente de mujeres y hombres para hacernos creer que eso es opresión, eso es esclavitud. Y todo esto hace que nosotros no nos podamos sentir tranquilos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros hermanos. Nunca. Porque sentimos que toda la sociedad está siendo vulnerabilizada, está siendo atacada, ya no por una opción política con la que no estás de acuerdo, que la que puedes cambiar dentro de unos años. No se trata de eso. Ojalá se tratara de eso, que uno pueda cambiar de historia tan fácilmente.
Esto es una revolución cultural. Es, como yo digo siempre, una batalla cultural. Y si seguimos en este derrotero, la vamos a perder. Si no nos ponemos de pie en algún momento y decimos no más autoritarismo, no más ideologismo, no más socialismo, no más estatismo, sino más libertad, más proyecto de vida, más respeto por la dignidad humana, más vida, más propiedad privada, más mercado libre, más prosperidad en esa búsqueda de la felicidad, nos vamos a condenar a la miseria, ¿verdad? Aunque no queramos verla y pretendamos darle la espalda, hoy estamos en este choque de intereses, donde se enfrentan la superioridad moral y la degradación moral completa del ser humano. Y allí, en ese escenario, debemos salir victoriosos si no queremos condenarnos a un mundo deplorable. Francamente, es difícil ser tolerante con los intolerantes. Es difícil aceptar desde mi lugar esta pretensión de destrucción de todos los valores esenciales que vienen desde antaño, desde la civilización, en esa interacción que siempre ha tenido, en esa conformación de vínculos sanos, como es la familia y todo otro tipo de ambiente en donde el individuo se proyecta. Todo eso se quiere romper. La cuestión entonces, para ir finalizando, es no dejarse engañar, estar despiertos y dar la pelea, dar la lucha por la vida, la libertad, la familia y la maternidad. Los dejo por lo pronto y bueno, a estar atentos y a dar la pelea. Hasta pronto. Que Dios los bendiga. Es una producción de Neurobytes por Branca DJ.